Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Hoy estamos desde nuestras clínicas en Armenia, en la Clínica Guadalupe, en el segundo piso del Centro Comercial Calima, y estamos con varios médicos donde estamos haciendo una serie de terapias terapéuticas, valga la redundancia, para los procesos patológicos. Lo que tiene el doctor Almonacid con su hermano, ellos son médicos y hacen parte del grupo de médicos que nos acompañan en nuestro Parque de la Salud y en la Clínica Guadalupe, es un tratamiento para el dolor. Y es muy bueno que la gente conozca las diferentes terapias para el dolor, porque a las pobres señoras les han dicho, espera que lo hagamos ahorita, le han dicho que el tratamiento es tomar analgésicos o que ya no hay nada que hacerle, que usted no tiene tratamiento. ¿Qué ha pasado con su rodilla? ¿Qué es el tema y el diagnóstico que ha tenido en el dolor en sus extremidades? Me han dicho que no tiene cura, que es una artrosis aguda y que me mandan remedios y me estabilizan, pero que no me curan. Le dijeron de entrada que ya no tenía cura sus rodillas. Especialistas. ¿O que había que hacerle cirugía? ¿O tampoco? Quería hacerme cirugía, pero que era muy peligrosa, que era muy riesgosa. Que era mejor no operarla. Y entonces, el manejo con medicamentos, ¿ha sido mucho? Pues siempre. Bueno, a raíz de esto con ella iniciamos muchas de las cosas que hay para el manejo del dolor. Entre estas terapias que vamos a hacer un recorrido hoy por nuestra clínica contando todo lo que se le puede hacer es el plasma rico en plaquetas. Doctor Almonacid, hablemos un poco de esta terapia en el manejo del dolor. Bueno, el plasma rico en plaquetas es un tratamiento con factores de crecimiento de las propias plaquetas del paciente. Estas plaquetas se extraen por el plasma, habiendo hecho una centrifugación y separación de los elementos de la sangre. Entonces, quedando el plasma, quedan las plaquetas, y las plaquetas tienen muchas funciones. Una de las funciones son los factores de coagulación, el factor 8 de coagulación. Otro factor es la producción de sustancias como colágeno, elastina, ácido hialurónico y muchas vitaminas, sustancias que van a regenerar de manera autóloga la articulación. Esta paciente en concreto es una paciente de 69 años que estaba totalmente, no tenía otra alternativa sino la cirugía. Bueno, entonces se le va a hacer el procedimiento del plasma rico en plaquetas, como bien se ha explicado, es con la sangre del paciente, y lo hemos mostrado en varios procedimientos, y lo que hace esto es entrar en un proceso de reparación. Podemos entrar, obviamente, mientras el doctor hace el procedimiento, es importante que la gente entienda que para poder llevar a cabo estos procedimientos tiene que haber un conocimiento pleno de la anatomía, de la medicina. Esto no puede ser en manos de una persona sin conocimiento médico, y siempre se hace en compañía de un equipo médico. Casualmente estamos con su hermano, el doctor también Almonacid, que además de su práctica médica hace homeopatía pura, unicista, donde ustedes hacen un tratamiento integral en el paciente. Sí, en la homeopatía pues unicista se busca, son realmente los síntomas importantes, los síntomas psicológicos, la parte psicológica del paciente, las emociones, el estrés, los temores que pueda tener las personas, y se va sobre los otros síntomas orgánicos, como es el caso de la paciente, exactamente el dolor articular. Yo creo que estas son terapias que realmente le sirven a los pacientes, dado que desafortunadamente la alopatía o la medicina tradicional utiliza medicamentos, generalmente los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que van a afectar
el sistema gástrico, especialmente ocasionando enfermedades gástricas severas y otras dificultades que generan en el organismo. Con frecuencia vemos que el paciente dice, como nuestra paciente dice, no, es que me dijeron que no había nada que hacerle, que me tenía que quedar con la enfermedad. Iniciamos una serie de terapias complementarias. Una de estas pues es el plasma rico en plaquetas. La otra terapia es hablar de homeopatía, donde también se juega de la nutrición, psicoterapia, un equipo interdisciplinario. Sí, doctor. La idea es que realmente pues la medicina tradicional pues vemos que no ha dado pues buenos resultados en este momento. Pues las terapias alternativas están dando muy buen resultado en los pacientes, especialmente los pacientes crónicos, como el caso que estamos viendo en esta paciente. Ustedes me han visto en varias oportunidades programas con especialistas de muchas áreas, porque somos médicos ortodoxos que hemos estudiado diferentes ayudas terapéuticas complementarias. Y yo creo que es el mismo paciente y la situación que estamos viviendo en la práctica médica la que nos lleva a nosotros a tener que buscar otras posibilidades, porque para uno como médico es muy frustrante que el paciente le diga no tiene cura, no hay nada que hacerle, es lo que tiene es por la edad y tantas cosas más que se manejan en el diagnóstico, cuando realmente se le pueden ofrecer muchas ayudas terapéuticas al paciente. Esto fue tiempo real. Obviamente acá hubo un proceso inicial donde se le hizo un centrifugado a la sangre, se preparó a la paciente, en fin, todo lo que se debe hacer para poder llevar a cabo este procedimiento en estas salas especiales en la Clínica Guadalupe, que estamos haciendo esto en Armenia. Pero lo que sí vemos es que hay una respuesta positiva, cómo la persona empieza a caminar mejor, cómo la persona empieza a referir menos dolor. Y lo otro es que mucha gente dirá, pero es que con la edad que ella tiene, sí se justificará hacerle un procedimiento y demás. Yo creo que la edad no puede seguir siendo un tema en la salud. Pues es muy difícil que a una mamá le digan lo que tiene es por la edad. No, porque entonces todo el mundo tendría que tener eso. Cuando uno empieza a ver que mejora con, por ejemplo, en este caso con el plasma rico en plaquetas, ¿cómo ha sido esa respuesta? Más o menos bien. Sí. La marcha, Todo el dolor, pero sí he visto la mejoría. es importante que la gente escuche esto porque mucha gente dirá, no, es que esto es milagroso. No, es un proceso. Y el paciente va respondiendo, cada persona es individual y esta es una de las muchas terapias que podemos utilizar en el manejo de la enfermedad. Vamos a continuar por otros consultorios. Otra de las cosas novedosas que vale la pena que la gente conozca es esto. La gente dirá, esto es una cápsula para el mar o para qué, esto se llama cámara hiperbárica. Y para nosotros se ha convertido en un suplemento terapéutico maravilloso y quiero que sea Claudia Rojas, mi prima, quien es la persona que dirige y coordina todo este proyecto de la Clínica Guadalupe en el Centro Comercial Calima, en Armenia, en el segundo piso, donde tenemos este proyecto interesante y ustedes van a ir viendo y entender todo lo que es la cámara hiperbárica, Claudia. Bueno, pues doctor Rojas, gracias por tenernos aquí en su programa y pues lo más importante es que quiero que le vean este libro, se llama Medicina Hiperbárica. ¿Por qué les muestro un libro? Porque realmente esta medicina tiene una sustentación científica. Hoy parece que la medicina convencional y la medicina de los especialistas en general desconocen el uso terapéutico de lo que es la oxigenación hiperbárica de ultra baja presión. ¿Qué quiere decir esto? La cámara como tal tiene un sistema que permite que entre oxígeno de lo que nosotros respiramos normalmente, es el 21%, es decir, aquí tenemos la paciente y está respirando al 21% de oxígeno lo que hay en el ambiente. El ambiente como tal tiene un número de gases, pero el que hoy recibimos, que es el que hace que el pulmón pueda recibir esa oxigenación para llevarlo al sistema venoso y arterial, pues lo hace a través de la respiración. También tenemos otros gases como el nitrógeno y otros que compiten y que ayudan a hacer que el pulmón se expanda y vuelva y se contraiga. Para nosotros el oxígeno, ¿qué terapia permite considerar en un paciente?
Cuando le ponemos oxígeno en esta cámara, el oxígeno entra por una tubería especial y está medicado, igual que pasa en cualquier clínica u hospital, y el oxígeno lo que hace es que entra por estas tuberías, es oxígeno en balas a presión, y lo que hace es que aumenta el 55% más de lo que uno recibe de la respiración normal. ¿Qué significa esto? ¿Será que cuando nos oxigenamos mejora algún sistema en el cuerpo? Cuando nosotros vamos a regenerar células de cualquier tipo, todo el sistema arterial que tiene oxígeno hace que también se vayan descamando o cambiando su piel, como ocurre en los animales, también nos ocurre a nosotros, y a medida que nosotros vamos pasando la edad, también esa capacidad que tiene renovación celular se va deteriorando. Por eso cuando uno va viendo una persona que va aumentando su edad, pues la piel se vuelve un poquito más descamativa, y al final del ejercicio pues también muchas de las células que hay dentro del organismo que hacen que nosotros estemos vivos van teniendo un deterioro. El oxígeno, cuando entra al cuerpo, logra por presión, que es lo que estamos haciendo acá en la cámara, de baja presión, es decir, es como la presión que tiene un avión. No es que vamos a hacer una presión alta, sino baja, y existen cámaras que son compartidas o individuales. Esta se llama una cámara de ultra baja presión monoplaza, es decir, que el paciente aquí está solo con una presión única. ¿Qué hacemos? Tratamos de llevar el paciente a unas atmósferas de presión como si fuéramos a adaptar una persona para bajar al fondo del mar. Los buzos, cuando van a ir al fondo del mar, se adaptan en estas cámaras para poder ir sosteniendo la presión que reciben debajo del agua. Así hacemos con los pacientes aquí. Cuando ingresa el paciente con una enfermedad crónica, por ejemplo, fibromialgias, artralgias, o cualquier dolor articular severo, daños en los huesos, osteoporosis, personas que tienen lesiones de piel como la diabetes, pie diabético o úlceras varicosas, mujeres o personas en edad adulta que van perdiendo la memoria por envejecimiento de su sistema celular, personas que han sentido o que han tenido tratamientos para la anemia y que van perdiendo de alguna manera esa fuerza, y además de eso todos los tratamientos que podemos considerar que sean preventivos para mejorar la circulación en el cuerpo o para renovar las células. Cuando nosotros introducimos un paciente a la cámara hiperbárica, es importante lo que yo les decía, que los vamos metiendo y poco a poco les vamos colocando las atmósferas de presión. Cuando el paciente llega a una atmósfera, que es los relojes que tenemos acá, estos son protocolizados, es decir, no es que nosotros nos inventamos, abrimos una llave y se fue el oxígeno. No, lo que hacemos es que el paciente, con un proceso ya establecido, protocolizado por médicos, el protocolo de nosotros es manejado por un médico anestesiólogo y por médicos que coordinan y hacen toda la parte de oxigenación hiperbárica, médicos de medicina alternativa que se especializan en oxigenación hiperbárica. Entonces cada paciente tiene un protocolo distinto. Si es un paciente adulto mayor, tiene un protocolo de atmósferas de presión. Si es un niño, tiene un protocolo distinto. Si es una persona que tiene una lesión en piel, tiene un protocolo distinto. ¿Qué hacemos con eso? El paciente debe entrar con ese protocolo que ahora les vamos a explicar, que el técnico, que es Cristian, introduce los pacientes diariamente, y lo que se pregunta a todo el mundo es ¿qué hago yo en esa cabina durante todo este tiempo? Entonces Cristian les va a explicar cómo poco a poco un paciente lo va adaptando, cuánto tiempo dura dentro de la cámara y qué siente la gente una vez que está dentro de ella. Bueno, como decía la doctora Claudia, ingresamos al paciente, le explicamos previamente que va a sentir dentro de la cámara hiperbárica, le protegemos sus oídos, ¿sí? Porque pues va a recibir una presión que es completamente diferente a la que está en la atmósfera, le explicamos para qué sirve, ¿sí? Le damos un chicle porque pues es como si estuviera montado mucho tiempo en un avión. Esa es la explicación que se le da al paciente. Cuenta con un timbre en la parte derecha en caso tal de que el paciente sienta claustrofobia o el paciente tenga muchísimas ganas de salir o el ambiente no sea pues como de su agrado, el paciente se empieza a descomprimir para poderlo sacar, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ingreso de la paciente. Bueno, es importante que habitemos el paciente cuando va a entrar a la cámara, porque todos sienten temor de estar encerrados, dicen que qué van a hacer en el momento que quede la puerta cerrada, y yo le explico a los pacientes que es como si tuviéramos un procedimiento
para meter aire, pero tenemos una válvula de seguridad, es decir, es como si tuviéramos una llave de emergencia. La llave de emergencia está detrás de esta cabina y si en caso tal nosotros tuviéramos que descomprimir un paciente rápidamente, lo único que el paciente necesitaría o que sentiría es que va a tener un dolor en el oído severo, como si estuviéramos en el momento de un avión y empieza a bajar o a aterrizar. Para concluir, lo que les queremos contar es que es altamente terapéutica, cualquier persona la puede usar con cualquier tipo de enfermedad, pero lo que sí le recomendamos es que venga a una consulta médica y que aquí le vamos a prescribir su atención en la cámara. En Armenia estamos ubicados en el Centro Comercial Calima y ya llevamos más de 5 años en oxigenación hiperbárica y también les quiero contar que en Europa en general es parte de la terapéutica que hay en el sistema de salud. En la actualidad yo nunca atiendo a un paciente solo, siempre lo atiendo con varios médicos. Tengo claro que 6 cerebros o 3 ven más que uno, que una sola golondrina no hace verano, y por eso ustedes me ven en todos los consultorios acá, que estoy en la Clínica Guadalupe hoy, con todos los médicos, atendiendo pacientes. Esta es una paciente, por ejemplo, que venía de Londres con un problema de dolor de espalda y cervical. Los estudios nos reportó una lesioncita a nivel cervical. Entonces la estamos manejando con un francés osteópata, la estamos manejando con el doctor Almonacid, lo estamos tratando con varios médicos y en este caso se le está haciendo a ella un tratamiento de ventosas y terapia neural. Es decir, son muchas las ayudas que se le pueden dar. Con toda seguridad a esta paciente ya le habían dicho que no tenía tratamiento o que tenía que tomar medicamentos el resto de la vida y demás. Y yo lo que quiero es que la gente entienda que definitivamente la medicina es muy amplia, que hay muchas cosas que ofrecerle al paciente. Y yo quiero hacer este esfuerzo de pasar de consultorio en consultorio e irles contando a todos ustedes en qué consiste este tipo de terapias. Si me hacen una toma, por ejemplo, del consultorio, nosotros acá tratamos de salirnos de lo tradicional de los consultorios. Ustedes ven, los cuadros son pájaros, fincas, que la gente se vea muy en un ambiente diferente a un ambiente de hospital. El computador obviamente es un requerimiento que nos hace la territorial y demás, pero ojalá uno ni pudiera tener en estos consultorios este tipo de equipos. Ahora vamos a pasar, por ejemplo, a otro consultorio donde es importante que todos ustedes vean los ambientes. A eso debería de apuntar la práctica médica y entramos siempre para que la gente vea la salud desde un contexto diferente. Hay algo muy importante que nosotros siempre consideramos y cuando hacemos la consulta con los pacientes es que en la evaluación de ella siempre tengamos la parte del alma, la parte de la, digamos, de la historia completa desde la parte integral, porque muchas personas de pronto en la práctica médica nos hemos dedicado a considerar la enfermedad como tal, pero no es el hecho de la enfermedad, es por qué es la enfermedad, de dónde viene, todo ese contexto grande de la medicina. Estoy ahora, por ejemplo, con el doctor Andrés Felipe Rosas, que él hace medicina china. Y yo quiero que él nos dé un concepto desde la historia clínica, desde el alma, que es tan importante, porque usted siempre dice en la medicina china los estados emocionales, las tristezas, las emociones, todo eso repercute en el proceso de la enfermedad, Andrés. Sí, entonces muchas veces nosotros nos ponemos a pensar si nosotros solamente somos músculos, huesos, vísceras, ¿no es cierto que no? ¿Qué es lo que nos hace ser seres humanos? Los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Y entonces, uno dentro de esta historia clínica les pregunta a las personas que si tienen miedos, que si tienen frustraciones, que si tienen rabias, que si piensan mucho las cosas y le dan vueltas a las cosas, que si tienen alguna tristeza del pasado que no hayan podido superar o elaborar. Porque cada uno de esos se manifiesta en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, los miedos desde la medicina china lo trabaja el riñón.
las iras, los mal genios, las rabias las trabaja el hígado. Entonces hay tanto que nos dan los hígados grasos, que es esa parte de la rabia, los resentimientos que no hemos podido elaborar, las tristezas, que tenemos una tristeza ya y viene de un momento a otro el infarto o problemas vasculares, que son la parte del corazón. Y desde la parte del reino mutante del fuego, que es la medicina tradicional china, también encontramos la obsesión, el pensar tanto, que nos afecta el estómago. Entonces a veces tenemos gastritis y resulta que la gastritis es esa situación en la vida que nos arde, que nos masticamos pero no nos pasamos, y nos arde y lo queremos decir y no lo sacamos, entonces nos da reflujo. Y al final encontramos también las melancolías, esas tristezas del pasado, cómo nos afectan la parte del pulmón. Y entonces encontramos que el goteo nasal y el goteo nasal y un goteo nasal continuo, y es porque el pulmón llora, el cuerpo llora, no solamente por esa parte, sino también por parte de diarreas. Entonces una diarrea crónica es eso, que el cuerpo no ha podido llorar. Entonces es importante tener en cuenta eso de ser el ser humano, que es lo que lo hace uno ser humano, el pensar, el sentir, las emociones. Lo más importante es que la gente entienda que somos médicos ortodoxos y estamos buscando complementos en el paciente. Que es que la paciente de doña Gladys es hipertensa, que ella toma unos medicamentos, pues hay que tomarlos. Pues nosotros no le estamos diciendo, cuidado, se toma ese medicamento. No, por el contrario, antes le pedimos más exámenes, que tome el resto de medicamentos. Pero, por ejemplo, a ella se le mandó terapia de quelación y cámara hiperbárica. Y esto lo hace otro grupo de médicos, y esto lo que veían en el programa. ¿Por qué? Porque ella tiene un proceso que tuvo un accidente de cerebro, no le entró sangre al cerebro, una patología a nivel cerebral. Ella estaba limitada en ciertos movimientos físicos, hay que meterle oxígeno y hay que limpiarle las arterias. Y hay que hacerle una historia, qué pasó con ella. ¿Sería que ese derrame fue una rabia? ¿Sería una ira, un desespero, o simplemente un descuido con la presión arterial o la mala comida? Tantas cosas a considerar, pero en las facultades de medicina no nos enseñan nutrición. No nos cuentan que existen terapias de quelación, cámaras hiperbáricas, acupuntura, ventosas, hidroterapia, sueros, tantas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que buscar todos esos recursos terapéuticos para que no le tengamos que seguir diciendo a la señora, a usted ya no hay nada que hacerle. Acostúmbrese a vivir con lo que tiene. Lo suyo no tiene tratamiento, no. No es una discusión a lo que yo llego. Yo hago este programa hoy y por eso también quería que así vieran todo este recorrido, que esto hay que trabajarlo en equipo. Y los pacientes son evaluados en odontología neurofocal. Y Andrés maneja un tema muy importante, que sabe mucho medicina china, que sabe nutrición, que sabe psicoterapia, que es la medicina del alma. Y el otro sabe mucho de ventosas y de cámaras hiperbáricas y de plasma rico en plaquetas. Y es ese conjunto el que le permite a uno armar ese rompecabezas tan difícil, que es el de la historia clínica, para poder ver un diagnóstico, ese dibujito de rompecabezas. Y a eso es lo que nosotros vamos contándole todas estas historias. Para mí es motivo de mucha alegría compartir cada día Conexión Vital con todos ustedes. Vamos a este corte de comerciales. Y estamos en otro de los consultorios y tenemos una paciente que consulta por un cuadro clínico, como puede ir de cualquier médico, porque ella tenía un problema de un dolor y unos problemas digestivos que yo quiero que ustedes lo escuchen y digan, ¿y por qué si ella fue donde un médico? Porque el médico busca a un especialista en quiropraxia y en todo un concepto de medicina integral para complementar un proceso terapéutico. ¿Qué es lo que sientes? Siento mucho dolor en la parte de la cadera, la parte izquierda, porque tengo una hernia entre el disco L4 y L5. ¿A raíz de qué? ¿Hizo una fuerza mal hecha? ¿Se cayó? ¿Se golpeó? ¿Por qué? El médico dice que fue a raíz de los embarazos. Tuve 2 embarazos, entonces, y eso hizo que se me abrieran también los músculos del estómago. ¿Y el parto fue por cesárea o vaginal? El parto fue normal y el segundo por cesárea. A término. Y después de eso quedó con los dolores. ¿Y cómo es el dolor? ¿Cómo lo describes?
Es un dolor más que todo cuando voy a cambiar de posición. ¿Acostada o? Sea que esté acostada, sea que esté sentada, sea que esté mucho tiempo parada también, empieza a molestarme el dolor acá en la parte izquierda de la cadera. ¿Y se le baja a las nalgas y al muslo o se le queda nomás ahí en la región lumbar? En la región lumbar, más que todo. No se irradia. ¿Cómo supieron que era una hernia? Porque en el tiempo en que se dieron cuenta sí me irradiaba la pierna, hasta la parte de atrás de la rodilla. Entonces ahí ya me hicieron un TAC, luego me hicieron una resonancia y la hernia pues para los médicos era bastante grande, pero el terapeuta que me trató decidió manejarlo con terapias y no operarme. Bueno, ¿usted da el cuerpo todos los días? Sí, pero sufro de estreñimiento. Después de los embarazos quedé sufriendo de estreñimiento. ¿Algún otro problema? ¿Dolor de cabeza? ¿Problemas con los ojos, con la dentadura? Ansiedad, estrés, de resto no, ninguno. ¿Por qué yo hago estas preguntas? Porque mucha gente lo llama a uno al programa o le escribe al Facebook o las personas se encuentran con uno en la calle y dice, doctor, es que tengo un dolor en la espalda, se me bajan las caderas, me canso cuando camino, no estoy dando del cuerpo. Sí, uno podría mandar, para todo eso existen medicamentos. Si yo tengo un libro, un vademecum, como lo hacen en las droguerías, ahí dicen para el dolor lumbar y mandan un analgésico y para el estreñimiento otro. ¿Eso es medicina? No, eso es formular. El tema es entender por qué si ella va donde el médico, uno debe trabajar con un equipo interdisciplinario. Yo le dije ahora la boca, ¿será que la articulación temporomandibular tendrá que ser? Porque tiene mucho que ver, y la dentadura, pero no le abrimos la boca al paciente, entonces se nos va un pedazo sin examinar. Que entonces ella tenía el dolor, hay que hacerle unos exámenes, porque es que somos médicos ortodoxos. Hay que hacerle unas resonancias, unas radiografías, listo, tiene una hernia. Pero además tiene estreñimiento. Cuando el doctor Gustavo examinaba a la paciente, casi que viéndola le dijo, a usted debe tener problemas de estreñimiento. Hablemos de concepto integral, Gustavo, de lo que usted decía de quiropraxia, el alma, y la historia clínica, todo eso para uno entender antes de tocar. Claro, por supuesto. Lo fundamental es mirar cómo está la estructura. En este caso, la estructura de la paciente, encontramos que hay un proceso de escoliosis muy notorio, está ejercido hacia el hemisferio izquierdo. ¿Qué es escoliosis? Bueno, la escoliosis es la pérdida de la línea media de la columna vertebral. Entonces, en este momento, debido al desplazamiento, no solamente estás ejerciendo un proceso de tensión a nivel lumbar, sino que haces procesos de compensación en este punto y en este punto, porque lo vamos trabajando de esa manera. Finalmente, lo que vamos a encontrar es que si chequeamos descendente, encontramos un problema en la rodilla. Ese problema en la rodilla es que se está haciendo un desplazamiento interno, o sea que pronto vamos a tener también un problema de ligamentos y se alcanza a notar también en tu talón, lo que está generando en un momento dado que inclusive sea errática la manera en que tú te movilizas. Entonces, esto dentro de la parte estructural. Adicionalmente a eso, por la descompensación que tienes, estás generando mayor presión en tu colon descendente. Por eso fue que asumí de que debías tener algún problema de colon. Entonces, lo que se hacen son maniobras buscando restablecer no solamente el punto de la línea media, sino adicionalmente buscar que se distiendan los tejidos. En este caso, la fascia abdominal tuya se encuentra también compacta. Más allá de que tengas un problema de distensión abdominal, se alcanza, no se percata, no se percibe tu reja costal. Ahora que hagamos un poco de estiramientos te vas a dar cuenta de eso. Si bajamos un poco la cámara... sí, para que le enfoques esto que acabé de decir. Abdominal, aquí de lado, miren por ejemplo el abdomen de ella cómo empieza a perder fuerza, córreme esta mano para atrás, empieza a perder fuerza. Y si ella se para de frente, miren la posición de las rodillas. Está perdiendo totalmente la parte simétrica. Y si ustedes ven esta curvatura, ella evidente, casi que sin ver la espalda, por eso yo le digo, míresen en sus casas, desnúdesen ante el espejo, si estas dos líneas son iguales, volteate nuevamente. Es muy importante que tengan presente el nivel de estas dos líneas y el nivel de estas dos líneas. Si hay una diferencia,
corran. Hay un examen que vale como 80.000 pesos, que se llama test de Farril. Es una radiografía que nos dice si está corto, si está largo, porque eso es muy importante, los acortamientos en los pies. Vamos a ir a este corte comerciales para que vamos a pasar ya al procedimiento, ¿ok? Quería hacerte una anotación adicional. Aquí alcanzamos a notar en el área sacral que también hay una congestión, hay una adiposidad. En este punto nosotros estamos hablando ya de lo que es la cola de caballo como estructura a nivel nervioso, y lo que me está mostrando es que hay una deficiencia en el trabajo hacia las piernas. Ella es una chica que puede estar normal de peso, pero me encuentro con que tiene un problema circulatorio importante. Aquí ya tenemos una paciente con un estadio 2 en vena varis, lo que me está ocasionando que ella pueda sentir en las noches mucho cansancio, que los pies no restablezcan la temperatura normalmente, se pueden demorar una hora y media, porque permanecen muy calientes, y pues obviamente se puede producir hormigueo. Entonces, si ella va a una consulta médica y únicamente está con el médico, saldrá de pronto con un medicamento para el estreñimiento y otro para el dolor. Pero si yo la veo con un equipo de profesionales, por eso yo no atiendo ya a un paciente solo, siempre tengo un equipo de profesionales para que me apoyen en lo que se le puede pasar a uno o a cualquier otro profesional, y así la persona pueda tener un tratamiento más adecuado. Vamos a este corte comerciales para continuar con la terapia. Y entonces estamos con el doctor Gustavo Anturi, quiroterapeuta, y con el doctor Andrés Felipe, y vamos a hacer un procedimiento terapéutico. Es decir, ya se vio una consulta, ya sabemos el diagnóstico, vamos a mejorar el dolor, porque es que, ¿qué pasa cuando el paciente no quiere tomar medicamentos, o en el caso tuyo, el dolor ha sido manejado? El dolor ha sido manejado, pero los medicamentos me han hecho daño. ¿Y entonces? Prefiero manejarlo con terapias. ¿Y qué te pasó con los medicamentos para el dolor? Me causaron hinchazón en la cara, se me bajó la presión, me dio mareo y me tocó irme para la clínica nuevamente. A raíz de eso ya está sin medicamentos. Entonces vuelvo y repito, si hay un desplazamiento, por ejemplo, una mala posición, un diclofenac con ibuprofeno endereza, corrige la posición. No, ahí es donde uno tiene que entender que hay otros estudiosos de las ciencias médicas en otras especialidades, en este caso el doctor Gustavo y el doctor Andrés Felipe, y vamos a proceder al tratamiento. Entonces ya tenemos la paciente en posición y vamos a explicar en qué consiste la terapia. Bueno, aquí lo primero que vamos a iniciar es con el tren inferior. Vamos a chequear cómo está la musculatura, que haya la flexibilidad correcta. Aquí, pues como lo estábamos evaluando cuando ella estaba parada, tiene que tener una limitante en la pierna izquierda. Aquí miramos con naturalidad, debe llegar el talón hasta el glúteo, aunque se presenta un poco de rigidez y no hay total flexibilidad en el área del empeine. Entonces lo que voy a hacer es simplemente, no me ayudes por favor, vamos a hacer un movimiento en el cuádriceps, ayudando a que se distienda la musculatura, y en la medida que lo vamos haciendo se van dando cuenta que él va a reflejarse con mayor facilidad. Es simplemente aprender a entender cómo se comporta el cuerpo y de qué manera hay que coger y estimularlo. Aquí vamos a chequear cómo está la articulación de la cadera, que no vaya a haber ninguna limitante. Eso está bien. Voy a hacer un pequeño estiramiento. No me ayudes a soltar un poquito de tensión que se está generando también en los dedos. Aquí para que se suelten los cuboides, y a la larga la manera en que lo explico es la manera en que lo debe manejar la persona que está capacitada para esto. Para esto se necesita tener conocimientos de anatomía y fisiología, no es simplemente algo que se pueda encontrar en un video. Aquí vamos a hacer
un encuadramiento de las lumbares. Sostenemos con un poco de estiramiento para ayudar también a que el cuadrado lumbar y a que el psoas, que son, el cuadrado lumbar es más superficial, pero el psoas en este caso, que es profundo, me esté generando la apertura que necesito en el área lumbar. Y regreso a la pierna. Vamos a chequear cómo está la otra pierna, que es la que está más necesitada. Hacemos el mismo proceso de movimiento, ayudando a que se distienda la musculatura, que me muestre que tiene la facilidad para hacerlo, y el encuadre. En este caso la paciente tiene buena flexibilidad, la rodilla debe llegar hasta allí, hasta donde está, hasta la axila. Relajo. Algunas tensioncitas que se encuentran en los pies, ahí soltó algo también a nivel del metatarso. Esos cric que se sienten simplemente son gases que se producen entre las articulaciones, generando que inclusive haya una deformidad en la manera en que se disponen. Aquí lo que hicimos con el movimiento de la pierna es buscar hacer separación de la fascia abdominal, lo que les decía ahora, que la reja costal no se estaba exponiendo. En este caso alcanzamos a notar cómo ha bajado, inclusive aquí en el área de la cresta ilíaca, cómo desciende todo esto. Ahora vamos a abrirle espacio, es precisamente al área del colon descendente, que es la que tiene el problema de estreñimiento. Voy a buscar primero distender el brazo. Aquí estoy haciendo estiramientos. Ahí me encuentro que en el área escapular hay una tensión importante. Ahí la van a alcanzar a notar en el momento en que roto. Ahí está. Entonces lo que se hace en terapia es buscar distender la musculatura. No me ayudes, eso es. Aquí vamos a soltar, no me ayudes. Aquí se está soltando toda el área del teres, se está buscando soltar infraespinoso, supraespinoso, obviamente el trapecio, no me ayudes. Rotación escapular, tranquila, eso es, tranquila que esto no duele. Dolor lumbar, causas y prevenciones. En la zona de la espalda se encuentra la columna, que tiene como función principal brindar rigidez, equilibrio al cuerpo y proteger la médula espinal. La región lumbar se encuentra en la parte inferior de la espalda. Esta soporta el peso de la mitad del cuerpo, por lo cual es propensa a sentir lesiones y desgastes que la mayoría de nosotros sufrimos. Estos lumbagos los podemos presentar al realizar un movimiento brusco luego de mantenernos mucho tiempo en una posición, como al levantarnos bruscamente después de estar mucho tiempo sentados. Como resultado, presentamos dolor a la presión repentina en las articulaciones y ligamentos. Otras causas comunes del lumbago se pueden presentar por estrés, obesidad, el embarazo, el mantenimiento de posturas inadecuadas por ocupaciones y el sobreesfuerzo físico, debido al levantamiento de cargas pesadas, lo cual puede producir una lesión en la estructura de los músculos, ligamentos, nervios y discos de esta lesión. La artrosis y la osteoporosis puede debilitar las vértebras, lo cual ocasiona fracturas. ¿Cómo actuar si padece lumbago? Lo más recomendable es acudir al médico, pues muchas veces el dolor y las molestias se extienden hacia los glúteos y las piernas. Recomendaciones para aliviar el lumbago. Existen varias recomendaciones como el automasaje o masaje hecho por un profesional. Otras formas de fisioterapia efectiva es la magnoterapia, los tratamientos de frío y calor, los ultrasonidos y las vibroterapias.
El tratamiento médico más común es a base de analgésicos, lo cual previene la inflamación y la aparición de lesiones más graves. La cirugía solo se recomienda para corregir anormalidades en la columna. Para prevenir la lumbalgia, te aconsejamos realizar ejercicios habituales como caminar, correr o nadar. De esta manera desarrollarás y fortalecerás la musculatura implicada en el funcionamiento de la columna vertebral y mejorarás su coordinación y disminuyendo el riesgo de sufrir lesiones. Utiliza siempre zapatos cómodos, evita cargar objetos pesados y si lo haces, recuerda siempre doblar las rodillas al levantarlo. Opta por tener posturas adecuadas. Siéntate erguido, con los hombros relajados, intenta levantarte y caminar con la espalda recta para que cuidemos nuestra región lumbar.